Damos gracias, hermanos, porque a pesar de las dificultades podemos decir Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Cuando miramos atrás, miramos lo vivido, podemos ver en medio de nuestra lucha con el pecado, en medio de victorias, en medio de sufrimientos, podemos decir que la buena mano de Dios nos ha sostenido hasta aquí. Amén. Pues continuamos hoy en nuestra serie en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 20 hasta el final del capítulo 3, verso 35. Damos gracias a Dios por su palabra, por la manera en que Dios está usando su palabra en el poder de su Espíritu para hablarnos a todos, para atraernos a Él por las razones correctas, porque necesitamos ser redimidos, restaurados, corregidos, instruidos, exhortados en su palabra. Necesitamos de su gracia redentora. Por eso estamos acá, por eso oramos, por eso nos paramos cada domingo, para que sea la palabra de Dios la que brille, la que sea escuchada, porque necesitamos escuchar su voz. Dice la palabra en Marcos capítulo 3, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oramos. Padre, es tu palabra, Señor, a la cual hacemos bien en estar agarrados como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tu palabra revitalizadora, tu palabra que llega a donde ninguna filosofía humana puede llegar, ninguna palabra de hombre. Señor, tú nos has dado por medio de tu Espíritu el ministerio de la palabra para explicarla y aplicarla al corazón. Te rogamos en esta mañana, queremos escuchar tu voz. Estamos cansados de falsas esperanzas, de falsas expectativas, de convicciones baldías. Padre, necesitamos tu palabra. Queremos escuchar tu voz, la que nos da ánimo, la que abre nuestros ojos y nuestros oídos, la que ilumina nuestra mente y enciende el corazón y nada ni nadie lo puede apagar, para que nuestra esperanza ciertísima esté puesta en las cosas de arriba, donde estás tú, Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, y sabemos que tú envías tu palabra por medio de tu Espíritu para consolar, para sanar, para exhortar, para edificar, para empoderar a tu pueblo, para que continúe firme y fiel en medio de esta tribulación del mundo caído. Necesitamos tu voz. Háblanos en esta mañana en el nombre de Cristo. Amén. Cuando le preguntamos a las personas alrededor y cuando escuchamos a muchos en la historia
vemos a muchos en la historia hablando acerca de Jesús, ¿cuál es la opinión que tienen estas personas acerca de Jesús? Algunos dicen, bueno, Jesús nunca existió, es un mito. Otros dicen, Jesús representa el humanismo más entrañable. Jesús fue un gran sabio, sí existió, fue un humanista, un maestro moral y espiritual de alta envergadura. Otros dicen, fue un hombre adelantado para su época, fue un revolucionario. Otros dicen, era un lunático, un hombre que estaba loco, que se creyó que era Dios. Yo recuerdo cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen el mundo que soy? Y después se volvió una vez más a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es nuestra opinión acerca de Jesús? ¿Qué creemos acerca de Él? A partir del del versículo 20 del capítulo 3, Marcos nos continúa narrando hechos que, como hemos dicho, no están desconectados, sino que están muy bien enlazados con un propósito muy definido. En la sección anterior del capítulo 3, vimos cómo, a pesar de la conspiración de los fariseos con los herodianos para destruir al Señor, grandes multitudes venían a Él. Pero vimos también que muchas veces esas multitudes no venían por las razones correctas, sino que venían a resolver sus problemas, y no se muestran estas multitudes como personas que depositan su fe para salvación y perdón de pecados en Cristo, sino que básicamente quieren resolver algún problema temporal y terrenal. Y esa es la razón por la cual muchas personas siguen hoy a Jesús por las razones incorrectas, o vienen a las iglesias por las razones incorrectas. Pero vimos que Él selecciona 12 hombres. Él llama a 12 hombres a venir a Él mismo y les capacita y les empodera para ahora sanar enfermedades, echar fuera demonios. Pero estos hombres van a estar 3 años con Él para absorber su carácter, para pensar como Él, para sentir como Él, para hablar como Él, para actuar como Él y predicar como Él. Hermanos, el punto del discipulado es que necesitamos cada día más y de manera urgente ser más y más como Jesús y menos como Satanás y este mundo. Decía un escritor cristiano, no soy hoy, creo que lo compartí en uno de los devocionales de hace unos días, no soy el hombre que quisiera ser, no soy el hombre que debería ser, pero por la gracia de Dios no soy más el hombre que solía ser. Por la gracia de Dios no somos más lo que éramos antes. Y necesitamos ahora entender que la iglesia de Cristo y cada uno de nosotros como miembros de este edificio necesita ser más y más como Jesús, porque una iglesia saludable es aquella iglesia que refleja la gloria de Dios a un mundo perdido y caído que no tiene amor y que necesita la misericordia y la compasión de Dios. Las multitudes vienen a Jesús, pero muchas veces estas multitudes obstruyen o dificultan su ministerio por las razones que hemos dicho. Muchos vienen para obtener, como decía, un beneficio temporal. Otros querían el poder de Jesús para sanar enfermedades, pero ellos no podían entender su verdadera necesidad. ¿Entendemos, hermanos, cuál es nuestra verdadera necesidad para venir a Jesús? ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Nuestra verdadera necesidad es que somos pecadores, que tenemos un corazón de piedra y necesitamos el perdón, y tenemos la necesidad más urgente de que Dios cambie nuestros corazones, nuestras vidas, desde adentro hacia afuera. No un maquillaje externo, no una terapia externa, sino que nuestro corazón tiene que ser transformado por la gracia y el poder de Dios. Entonces, en el versículo 20 del capítulo 3, vemos que otra vez se juntan estas multitudes. Pero fíjese, este versículo 20, que estas multitudes vuelven a obstruir a Jesús
Al punto que dice el versículo 20, que se agolparon de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, estas personas llenaban el día, la agenda del Señor y de los discípulos de tal manera que ellos no podían ni siquiera tener un momento para comer, ni para afeitarse, ni para descansar. De tal manera que dice el versículo 21, que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Los familiares de Jesús, cuando dice los suyos, es la madre y los hermanos del Señor, como veremos en el versículo 31, porque Marcos no va a hacer aquí una pausa, abre un paréntesis para ver qué pasa con estos escribas que han venido de Jerusalén y después vuelve a retomar en el verso 31 esto de que los suyos vienen para aprenderle. O sea, los familiares de Cristo deciden buscar a Jesús porque pensaban que Él se había vuelto loco. Está fuera de sí. Es lo que dice el texto. Ellos estaban preocupados por la salud mental de Jesús y además estaban preocupados por el honor de la familia. ¿Se dan cuenta? La palabra que dice acá, vinieron para prenderle, es para agarrarlo y llevárselo y encerrarlo. Incluso Jesús tuvo por un tiempo el rechazo de sus propios familiares. No sé si te ha pasado que cuando te convertiste en cristiano o cristiana, cuando viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, y dijiste en tu casa que eras cristiano, te buscaste el rechazo de tus familiares o amigos y dijeron, ahora sí te volviste loco. Necesitamos buscarte para prenderte y atarte y amarrarte a la cama. Estás de electroshock. Bueno, esto es lo que está pasando aquí. Los familiares de Cristo dicen, estás mal, hay que agarrarte y llevarte a la casa. Ahora, este relato de los familiares de Cristo va a continuar, como decía en el verso 31, pero hay algo en el medio muy importante que Marcos va a colocar, algo que se conoce, los que han estudiado un poco más el Evangelio de Marcos, es como una técnica de Marcos, que comienza una historia, nos pone otra historia en el centro y después continúa la historia que dejó en pausa arriba. Tiene un nombre muy gracioso. Le dicen sándwich literario. Espero que nadie le entre hambre ahora. Es como que están las dos partes del pan y en el centro hay algo muy importante que Marcos quiere dejarnos ver. Hace una pausa y en el verso 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Wow. Marcos nos deja saber que vino una comitiva del centro del poder religioso de Israel que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y ellos hicieron una comisión que vino desde Jerusalén para intentar neutralizar lo que estaba pasando ahí en Galilea, lo que estaba pasando en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan aquellos fariseos que se quedaron en pausa en el versículo 6 del capítulo 3, que estaban conspirando con los herodianos contra él para destruirle? Bueno, evidentemente estas estrategias estaban caminando. Ellos habían mandado mensajes a Jerusalén, está pasando algo, mándanos a los más grandes teólogos de Jerusalén para poder destruir y aplacar el ministerio de este hombre. Y esa comisión parece que llegó ahí. Y Lucas nos deja saber que el Señor había sanado, no lo dice Marcos, había sanado a un endemoniado, había liberado a un endemoniado que era que era mudo y era ciego. Entonces, estos escribas, en medio de este milagro, que Marcos no lo dice, pero está sucediendo aquí en el contexto, en medio de este milagro, de estas multitudes, de este hombre mudo y ciego y endemoniado que había sido sanado, los escribas que habían venido de Jerusalén, ¿qué dicen acerca de Jesús?
Estos maestros de la ley que hacen pública su oposición al ministerio de Cristo, junto también a lo que estaba pasando con sus familiares por otro lado, ¿qué dicen del Señor, hermanos? Dice que Jesús tenía ¿a quién? A Belcebú, Satanás. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Se imagina? Estos hombres, que supuestamente son una comitiva prestigiosa y respetada que venía de Jerusalén, acusan al Señor Jesucristo de estar poseído por Satanás y de echar fuera demonios por el mismísimo Satanás. Ellos se atreven a hacer esta acusación en vez de reconocer quién es Él ante el evidente milagro que Él acaba de hacer. Que repito, Marcos no lo dice, pero es la sanidad de un hombre mudo, ciego y endemoniado. ¿Se dan cuenta a dónde llega el poder de la mentira religiosa para engañar el corazón y distorsionar la percepción de la realidad? ¿Se dan cuenta por qué necesitamos desesperadamente del evangelio y no de una religiosidad? Porque si no vamos a tener un concepto totalmente distorsionado de Dios y por consecuencia de todo lo demás. Nuestra perspectiva de la vida va a estar distorsionada. Estos hombres, en su afán de neutralizar el ministerio de Cristo, son capaces de decir y usar su autoridad como doctores de la ley, esta comitiva prestigiosa que viene de Jerusalén, para decir públicamente que Jesús está echando fuera demonios y sanando por el poder de las tinieblas. ¡Wow! Yo quiero que entiendan la importancia de lo que está pasando aquí, porque este es uno de los capítulos donde se habla de uno de los pecados o del pecado imperdonable, y es una pregunta que a muchos de nosotros nos tiene a veces en duda. ¿Qué es este pecado imperdonable? ¿He cometido yo el pecado imperdonable? Aquí está pasando esto. Ahora, ¿cómo Jesús responde a esta acusación? Bueno, dice Marcos que habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Cuando comencemos esta próxima semana, no, la próxima, más arriba, vamos a estar hablando de la parábola del sembrador. Y vamos a explicar un poquito más por qué a partir de este punto el Señor Jesucristo empieza a hablar en parábolas. Una historia que tiene una verdad profunda en segundo plano, que a través de una historia el Señor quiere llevarnos a una verdad más profunda, pero es como una enseñanza que empieza a estar velada y solo a algunos es revelada la verdad detrás de la parábola. Y a partir de aquí, versículo 23, el Señor empieza a hablar en parábolas y les dice a estos hombres, y son 3 puntos básicamente lo que el Señor dice ahora: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Se dan cuenta? Jesús le está diciendo cuán ilógico, cuán absurdo, cuán estúpido es lo que los fariseos acaban de decir. Su planteamiento no es lógico. No sería lógico que Satanás utilizara su poder para liberar a las personas de su propio dominio, para dividir su propio reino. Nadie en sus cabales usa su poder para destruir su casa, para romper sus muebles, para darle un martillazo a un televisor. ¿Qué argumento es ese? Dice el Señor. ¿Qué argumento ilógico es ese? La ceguera de los líderes religiosos es obvia y ellos se niegan a reconocer la identidad de aquel que tienen al frente. Ahora, Jesús deja claro algo importante aquí.
No es por gusto que Satanás haya ido al jardín del Edén desde el principio para engañar a la mujer. Desde el principio, Satanás está intentando construir ¿qué cosa? Su reino. ¿Qué dice el Señor? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. En el versículo 26 dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Lo que está diciendo el Señor es que Satanás está intentando desde el principio conquistar su reino, construir su reino. Un reino, ¿que es un reino de qué? De tinieblas. Un reino que está enfocado ¿contra qué? Contra Dios y contra el Evangelio. Si le fuera posible, y escuchen bien, si le fuera posible, jamás de los jamases, los hombres, los seres humanos, jamás pudieran escapar de su lazo. Si le fuera posible. ¿Pero quién está ahí? Hermanos, estamos abocados a un referendo o una, ni me acuerdo cómo se llama, una votación con respecto a esta transformación del Código de las Familias. Los que han redactado este Código de las Familias, los que están promoviéndole, ni siquiera se dan cuenta que detrás de todo eso hay una gran avalancha de poder de las tinieblas. ¿Pero contra quién? Contra Dios, contra el Evangelio y contra la iglesia. Si le fuera posible a Satanás, como decía, ningún ser humano de este mundo pudiera ser iluminado con el Evangelio de Cristo. Pero fijémonos lo que Jesús dice en esta parábola. Y quiero que tengamos perspectiva de esto, para que entendamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero que nuestra lucha está enfocada y debe estar enfocada en la victoria de aquel que vino a este mundo y entró en la ciudadela del hombre fuerte para atarle y para saquear su casa. Miren lo que está diciendo el Señor acá. Porque el Señor está hablando en parábolas. Ellos están intentando frenar el embate del ministerio de Cristo. Pero como decíamos la semana pasada, el reino de Dios avanza. Y es imparable. Dice el Señor en el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hermano, yo les pregunto, ¿de qué está hablando el Señor acá? ¿De quién es la casa del hombre fuerte? Por causa del pecado de Adán, desde la caída en Génesis, este mundo está en tinieblas y se convirtió en la casa del hombre fuerte. Y si Dios no hubiese intervenido, todo este mundo con todos sus habitantes se irían tras Satanás y su rebelión contra Dios por toda una eternidad al infierno eterno. Pero el Evangelio está diciendo abierta y claramente que Dios ha intervenido en la historia de este mundo para revertir los efectos del pecado y deshacer las obras del diablo. Y quiero que tengamos eso muy presente, porque detrás de todo lo que se está gestando, detrás de todos los poderes de las tinieblas, detrás de todos los poderes políticos y los deseos humanos de poder y conquista, detrás de todo eso tenemos a Satanás atando las conciencias de los seres humanos a cualquier cosa, a sus placeres, a sus deseos, a cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Pero la iglesia de este mundo está aquí. Está aquí. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. ¿Quién entró en la casa del hombre fuerte?
¿Cuándo? ¿Cuándo entró? ¿Qué le dijo el Espíritu? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en el vientre de María? ¿Qué le dijo al ángel? ¿Qué le dijo el ángel a José? Porque Él librará a su pueblo de sus pecados. En su encarnación, el Hijo de Dios se introdujo en la ciudadela, en la casa del hombre fuerte. El que está parado ahí es Dios mismo. Aquellos fariseos ridículos, con todos sus títulos, están diciendo que Satanás ha poseído a Dios. ¿Se dan cuenta que es ridículo? Están diciendo que Satanás es más fuerte que Dios. Ahora Jesús está diciendo, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte aquí? Satanás. Pero ¿sabe lo que está diciendo el Señor? Que aquí, ahora, hay un hombre más fuerte que Satanás. Jesucristo es el hombre más fuerte. Satanás es fuerte, pero Jesucristo es más fuerte que Satanás. Y Él se ha encarnado y ha venido a este mundo. No para sanar nada más, no para liberar endemoniados. Esto es una señal, esto es un atisbo, esto es una chispa nada más del poder que tiene Jesucristo para liberar y salvar a lo que se había perdido y lo que está cautivo a voluntad del diablo. Él tiene poder para sanar enfermos, para liberar endemoniados, pero Él tiene poder para perdonar a los rebeldes. Él ha entrado en la ciudadela del hombre fuerte. Ahora en la cruz Él lo va a atar. Y eso que parece una derrota delante de los hombres, que el Mesías va a morir en una cruz, Él va a derrotar por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Y entonces Jehová dirá: oh sepulcro, ¿dónde está tu sepulcro? Oh muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu aguijón? Oh pecado. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que el Señor está diciendo aquí? Él está en este mundo para saquear la casa del hombre fuerte. Y si tú y yo estamos aquí en el poder del Espíritu Santo, es porque tenemos toda autoridad para saquear la ciudadela del hombre fuerte. La iglesia está en este mundo para mostrar la gloria de Cristo y el poder de Cristo en la predicación fiel de la palabra para deshacer las obras del diablo. No solamente para sanar enfermos. Si el Señor quiere, puede revertir ahora todas las enfermedades. Para sanar el corazón. Para que los hombres se arrepientan voluntariamente y caigan de rodillas ante Jehová y ante su ungido y le reconozcan que solamente Él es Dios y solamente Él es digno de toda adoración y alabanza. Y que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesús es el saqueador. Y la iglesia está en este mundo para saquear. Por favor, no me malinterpreten. Para saquear la casa del hombre fuerte. Para predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos el poder de Dios para hacerlo. Porque Jesucristo ató al hombre fuerte en la cruz de Calvario. Hermanos, el echar fuera demonios solo es una imagen de la victoria final del Cordero al final de la historia humana sobre todos los poderes del mal. Cuando Él venga, dice la palabra que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Pero esa realidad está presente y ese poder está presente en la iglesia hoy. ¿Le tenemos miedo al código de la familia? Hermanos, el Señor ha atado a aquel que ha inspirado el código de las familias. Mantengamos la perspectiva. Prediquemos su palabra. Vivamos fielmente. ¿Qué es una amenaza? Sí.
Aquí está una comitiva de los fariseos que venían a neutralizar al Señor. Los mismos familiares de Cristo le decían, está fuera de sí. Muchos van a decirte, está fuera de ti. ¿No te das cuenta? Adáptate a los tiempos. Déjate llevar por la corriente. Todo el mundo lo hace. Hermanos, no, nosotros no somos todo el mundo. Ay, mira, todo el mundo está vendiendo la casa para irse. Dale, métete en la corriente esa, hay que irse. El Señor nos puso en este país, en esta ciudad, en este lugar, para predicar su palabra, para saquear la casa del hombre fuerte aquí y ahora. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo y necesitamos tener una perspectiva eterna sobre lo temporal y lo terrenal, y que las cosas de este mundo temporal y circunstancial no nos determinen tanto, sino que las cosas eternas estén pesando y estén en nuestro corazón latiendo todo el tiempo para que podamos tener una perspectiva correcta de la vida. Porque la palabra de Cristo es espíritu y es vida. Y el Señor está con nosotros aquí. ¿Cuántos lo creen? El Señor está con nosotros. Por eso es tan importante que estés en el culto de tu iglesia cada domingo, para que no te pase como Tomás, que se perdió cuando el Señor se le apareció a los discípulos en su resurrección. El Señor está aquí y el Señor nos está dando ánimo para que sigamos fieles y permanezcamos firmes y revisemos nuestro corazón y tengamos convicciones ciertísimas y fuertes, porque Él ha venido para deshacer las obras de Satanás. Él vino para saquear la casa del hombre fuerte. Eso es lo que Jesús ha estado haciendo como el poderoso Dios. En el capítulo 1, versículo 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí, dice Juan el Bautista, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Viene tras mí quien es más poderoso que yo. Hermanos, Jesucristo es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él nos da consuelo en medio de la tribulación. Él nos da fuerza en medio de la debilidad. Él nos da su palabra y su poder en su gracia redentora para que podamos mortificar nuestros pecados y seguir adelante, caminando en pos de Él por las razones correctas. Ahora, estos hombres, quiero que entendamos el contraste de Marcos una vez más. Estos hombres están diciendo, escuchen bien, que la persona de Cristo en este mundo era algo peligroso. ¿Se dan cuenta? El miedo que ellos quieren hacerle ver a la gente del pueblo y a esas multitudes que le seguían es que Jesús hacía todas estas cosas por el poder ¿de quién? De Satanás. ¿Se dan cuenta cómo quieren pervertir? ¿Cómo quieren engañar? ¿Cómo quieren la conciencia de las personas volverlas a atar al lazo del diablo, al lazo de la mentira, al lazo del engaño? ¿Era Jesús un peligro para la gente que venía a verle? ¿Era Jesús un peligro para los discípulos? Jesús es el Evangelio y el Evangelio es poder de Dios para libertad a todo aquel que cree. Hermanos, el Evangelio te liberta. Leer la palabra y estudiar su palabra no es un peligro, es libertad. Pero los líderes religiosos no quieren que tú leas la Biblia. Los líderes religiosos les conviene el negocio con Roma y el negocio con las indulgencias y el tráfico de la fe y hacer mercadería de los creyentes. Pero Jesucristo vino para traer libertad. ¿Quiénes estaban verdaderamente en peligro? ¿Sabe quiénes estaban en peligro? Los líderes religiosos. Y el Señor le vira la tortilla y les dice, versículo 28, de cierto os digo, ya que les dije todo esto en parábola, y ahora hemos abierto la Escritura y hemos entendido lo que el Señor dice, pero ellos posiblemente no entendían ahí. Le dice en el versículo 28, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. ¿Recuerda el paralítico? El Señor tiene poder ¿para qué? Para perdonar pecados. ¿Cuántas veces
Esos que él había llamado ahora habían blasfemado el nombre de Dios. ¿Cuántas veces? Infinitud de veces. En cada pecado que cometemos delante de la presencia de Dios, el Todopoderoso y Omnipresente, estamos blasfemando, ensuciando su gloria, pisoteando su gracia, su carácter. Cada pecado, cada vez que usamos el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos usado el nombre de Dios en vano? Sin embargo, el Señor dice, todo pecado a los hijos de los hombres serán perdonados. Y las blasfemias, cualquiera que sean, y se mira a estos líderes de Israel y les mira, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. No es el pueblo el que corre peligro con Jesús, sino que son los doctores de la ley y estos líderes religiosos, a causa de su actitud y de su blasfemia, los que están en grave peligro. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es importante entender el contexto de este pasaje para comprenderlo. Todos los pecados, dice el Señor, serán perdonados. Y dice todas las blasfemias. Como decía, aunque hayamos blasfemado su nombre, pisoteado su gloria, viviendo de manera abominable delante de Él, si nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Cristo vino a este mundo para perdonar todos los pecados, pasados, presentes y futuros, para todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Si no, recuerden a Pablo. ¿Quién era Pablo? Fariseo, ¿sí o no? ¿Pablo fue blasfemo, sí o no? Bueno, no solamente que fue blasfemo, sino que en Hechos capítulo 26, Pablo cuenta su testimonio y dice, no solo que blasfemé yo, sino que obligué a los cristianos a blasfemar de Jesús. ¡Wow! Y Pablo lo dice en arrepentimiento. Y Pablo fue llamado a ser un apóstol. Entonces, Pablo, quien odió a Cristo, pero Cristo mismo se le aparece en el camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Cuál es este pecado imperdonable entonces? Hermano, ¿qué estaban haciendo estos doctores, estos escribas fariseos? Ellos tenían conocimiento de las Escrituras. Los maestros de la ley fueron testigos de prodigios divinos, como sanar a un hombre mudo, un hombre ciego y endemoniado, 3 en 1. Y fue delante de ellos. Ellos tenían conocimiento de las Escrituras en contra de toda evidencia, en contra de toda la Escritura. Ellos están atribuyendo a Satanás lo que constituye una blasfemia contra las acciones que realiza Dios por medio de su Espíritu, de presentar a su Hijo como su Hijo amado, a quien el Espíritu mismo había descendido en forma corporal como paloma, y Dios había dicho el Padre, este es mi Hijo amado, y ellos estaban ahora atribuyéndole a Satanás la obra del Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Contra toda evidencia, Jesús es el ungido por medio del cual el Espíritu actúa. ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿Mostrar a quién? Hermano, ¿quién es el predicador de este mundo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que inspira a esos hombres de la palabra que Cristo ganó con su sangre y como aquel botín que saqueó la casa del hombre fuerte y ahora ha regalado a hombres para que prediquen la palabra y edifiquen la iglesia y perfeccionen a los creyentes? ¿Quién hace eso? ¿Quién es el que se para cada domingo detrás del predicador y le empodera y endosa su poder por medio de su palabra para hablarnos a ti y a mí cada domingo? El Espíritu de Dios. Entonces, es el Espíritu el que revela a Cristo. El Padre usa a su Espíritu para revelar a los creyentes a Cristo, el que trae perdón. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu. Aquellos que insisten
en esta actitud continuamente blasfema hacia el Señor, aquellos que están atribuyéndole a Satanás la obra del Espíritu, estas personas que contra toda evidencia de la realidad de quién es Cristo, de qué vino a ser, de qué significa el arrepentimiento y por qué necesitamos a Cristo, aquellos que ante la evidencia y el papel y el rol del Espíritu de Dios no vienen y endurecen sus corazones e inventan este tipo de blasfemias, se están colocando en una situación donde es imposible arrepentirse porque están cerrando toda posibilidad de salvación al atribuirle a Satanás la obra del Espíritu de Dios. Todos los pecados serán perdonados, pero si usted cierra toda puerta o cierra la puerta a aquel que puede perdonar sus pecados, ¿qué esperanza le queda? Si usted menosprecia su poder de convencimiento, si usted endurece su corazón, estos hombres se estaban poniendo en una situación donde no podía ser peor. Fíjense que el Señor le dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así que si tú te has preguntado alguna vez si tú has cometido el pecado imperdonable y has tenido temblor ante la idea de que tú has cometido el pecado imperdonable, si esa sensibilidad ha estado en ti, hermano, sé libre, usted no lo ha cometido. Sé libre. Porque el pecado imperdonable es una total insensibilidad ante la obra del Espíritu Santo, quien muestra a Cristo como el único que puede perdonar nuestros pecados. Y Marcos nos cierra el sándwich literario. En el segundo culto voy a tener que cambiar la palabra sándwich porque ya a las 12. Y en el versículo 31 vuelve a abrirnos esta ventana donde está la madre del Señor y sus hermanos. Jesús había entrado y fíjense, dice el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Cuando preparaba el sermón me acordaba de mi abuela. En el versículo 20 dice que la multitud venía y que ellos ni aún podían comer pan. Yo me acuerdo que cuando era muchacho yo estaba jugando entretenido y mi abuela siempre estaba arriba de mí para que comiera. Oye, ¿no has comido? Yo estaba jugando a la pelota en la calle, divertidísimo, no tenía hambre, ni sed ni nada. Davidcito, a comer. Bueno, Jesús no había ni comido. Jesús y la madre están preocupadas. Y la madre de Jesús y sus hermanos vienen y tocan la puerta y mandan un mensaje para que entre. Y le mandan un mensaje al Señor, tipo cadena de juego el teléfono. Avísale al Señor, avísale que estoy aquí, que no ha comido. Versículo 32 dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué dice el Señor ahora? Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Versículo 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermanos, solo hay dos tipos de personas. No es blanco y negro, no es ricos y pobres, no es hombre y mujer. Solo hay dos tipos de personas. Los que forman parte del grupo que sigue a Jesús y los que no participan en esta nueva comunidad por la razón que sea. Recuerda cuando el Señor dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Recuerda que Él llama ¿a cuántos hombres? A 12. ¿Representando a qué? Las 12 tribus de Israel. El Señor está formando, atrayendo a sí mismo, llamando a sí mismo y formando un pueblo nuevo, una nueva familia, la familia de Dios, el verdadero y nuevo Israel. Y ahora este compromiso que tiene Jesús con la misión de Dios le encomendó o le hizo decir esta frase del versículo 34 al 35. Jesús está consciente de que su destino es más alto
y que implica morir como el siervo de Dios en una cruz. Ahora, hay una oposición tremenda. Fíjense cómo su determinación fue probada por Satanás en el desierto, como vimos en el capítulo 1. Se resiste a la falsa popularidad o el éxito temporal por medio de la oración cuando se retira de las multitudes. Responde a este cuestionamiento fundamental y esencial por parte de esta comitiva de los líderes religiosos de Israel. Ahora su familia misma le pide que olvide su misión, que regrese a Nazaret y que vaya a comer la comida, que se le enfría. Su familia misma piensa que él está loco. No entienden su misión. Hermanos, ¿cómo tú reaccionas ante las críticas de tus familiares o de tus compañeros y amigos? ¿Has entendido tú que el Señor te ha llamado y estás dispuesto a seguirle a Él hasta las últimas consecuencias? ¿Se ha convertido Jesús en el todo para ti? Porque hacer la voluntad del Padre para Jesús es su todo. Esta determinación probada una y otra vez del carácter de Cristo. Él se niega a regresar a Nazaret. Él es quien hará la voluntad de Dios y su familia verdadera ahora, ¿quiénes son? Los que comparten con Él esta profunda determinación final. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, recháceme quien me rechace. Seguiré a Cristo hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. ¿Recuerdan las palabras del Señor? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, y aquí tenemos el reino prefigurado en todo lo que ha estado ocurriendo. La sanidad de los enfermos, la expulsión de espíritus malignos prefiguran el reino de Dios. Los milagros hechos por Jesús están constituyendo una oportunidad única para que su pueblo ejercite su fe y crea en Él. Es una fe visible. El poder y autoridad de Cristo, quien expulsa y ata al hombre fuerte, Satanás, en medio de esta iglesia del primer siglo que está siendo perseguida por Roma. Estas palabras son de mucho aliento y son de mucho aliento para ti y para mí hoy. Él es el hombre que tiene autoridad y poder y señorío para perdonar pecados, para presidir el día de reposo de Dios, para guardar y cuidar a su pueblo como el rey verdadero y justo y no egoísta que puede gobernar sobre su pueblo y darles pan de vida eterna. La nueva comunidad del pueblo de Dios, escucha bien, tú y yo, será confirmada por aquellos que siguen a Jesús haciendo la voluntad del Padre. El reino de Dios entonces es como el vino nuevo. Por eso es que el Señor dice, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque no puede ser contenido dentro de las prácticas religiosas del pasado. Él hace nuevas todas las cosas. ¿Habrá oposición? Jesús es objeto de oposición. ¿Habrá oposición para la iglesia? Sin duda. Y llegará un momento, como vamos a ver en el Evangelio de Marcos, en que el novio será llevado lejos a través de su muerte. Pero Jesús vino a construir una familia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Donde yo esté, ustedes también estarán. Aquellos que se han encontrado con Jesús y ahora tienen una nueva identidad y sienten el gozo de hacer la voluntad de Dios, que su corazón se enciende, que su vida vibra, que sus huesos se estremecen, que saben en quién han creído, el cual es poderoso para guardar su depósito para aquel día, aquel en quien estamos en sus manos. No lo que yo quiero hacer, sino que hacer su voluntad. Y podemos decir como el salmista, hacer tu voluntad me ha agradado, tu palabra está en medio de mi corazón y no la puedo sacar, tu palabra me da vida.
vida. La obediencia no es lo que nos acerca a Dios, sino la fe. La obediencia gozosa se expresa en aquellos que han creído que Jesús ha llamado por gracia, que han sido aceptados y perdonados, que han reconocido que no merecían nada, pero que la sangre de Cristo ha cubierto todos sus pecados y ahora en un gozo inefable pueden decir: Señor, soy tuyo, te seguiré hasta el último día de mi vida. Hermanos, muchos odian a Jesús. Muchos judíos odiaban a Jesús hasta el punto de decir que era un endemoniado. Hay dos grupos aquí, los que creen y los que no creen. Los que no creen y los que le siguen a Él. En este pasaje vemos que los que le pertenecen a Jesús, los que son miembros de la nueva familia de Jesús, hacen lo que Él dice. Tristemente hoy a muchas personas se les dice por hacer una oración simplona: ya eres parte de la familia de Dios. Revisa tu corazón. No hay términos medios aquí. No puedes estar en el medio de estos dos grupos. No puedes decir: bueno, yo no le odio al pastor, qué palabra más fuerte que fea, pero tampoco le sigo. No puedes estar en el medio. El Señor dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Si el Espíritu Santo nos muestra quién es Jesús y aún así no le seguimos y peor, lo odiamos, no queda otra oportunidad de perdón para nosotros. Los líderes judíos pensaban que eran justos. Hermanos, escucha bien, los líderes religiosos con todos sus títulos y sus estudios pensaban que eran justos. No solamente que eran justos, sino que iban a ir al cielo. No solamente que iban a ir al cielo, sino que estaban en el primer lugar de la lista. De hecho, pensaban que iban a parar el ministerio de Cristo. Cuidado con el legalismo y con la religión. Nadie que odie a Jesús tiene el perdón de Dios. Los familiares de Jesús pensaban que estaba loco e intentaban evitar que cumpliera su misión. No querían que lo mataran o pensaban que se iba a dañar si seguía sanando personas y llevando adelante su ministerio. Pero nada paraba el reino de Dios y la determinación de Cristo. En esta mañana, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Crees que un poco de religión es suficiente? ¿Crees que venir los domingos a la iglesia ya es suficiente? ¿Crees que seguir a Jesús es importante, pero no es lo más importante en tu vida? Hay otras cosas más importantes que seguir a Jesús. De hecho, a mí me gustaría que Jesús me ayudara en muchos proyectos personales y por eso vengo a la iglesia. ¿Estás equivocado? ¿Realmente amas a Jesús? Porque este amor debe ser radical. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús aclaró que la verdadera familia de Dios está formada por aquellos que lo escuchan, que le siguen, que lo obedecen y que le aman. Oramos. Padre, es tu palabra. Tu palabra no tiene medias tintas. No hay términos medios. Tu palabra no esmalta, no maquilla la realidad. Tu palabra no nos engaña, no nos rasca el oído diciendo cosas halagüeñas. Tú eres Dios, el único Dios verdadero. Tú nos dices la verdad acerca de nosotros mismos, la verdad acerca de nuestra condición caída, la verdad de nuestra verdadera necesidad, cuando hemos elevado a la categoría de necesidades cosas que son deseos de nuestra carne. Tu palabra quita todo ídolo. Tu palabra, Señor, quema y destruye todo manto, todo escudo humano y habla a nuestro corazón y nos desnuda. Estamos expuestos y reconocemos, oh Dios, que solamente tú tienes poder para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra realidad, para ponernos en otro lugar, para darnos un verdadero propósito en esta vida, para darnos un verdadero lugar de satisfacción, para darnos un verdadero placer eterno, para traer gozo inefable a nuestra alma, para realizar, Señor, tus propósitos en nosotros. Y en ese momento, nos sentimos, Señor, más realizados que nunca. Señor, nos encomendamos a ti. Te rogamos que sea tu Espíritu el que nos hable y que no endurezcamos nuestros corazones a la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.